Atención familia, porque Ripple acaba de superar los $3, se sitúa el tercero en CoinMarketCap superando a USDT, así que en este vídeo vamos a hacer un análisis para Ripple, vamos a calcular en base al análisis técnico el target de este bull flag, de este movimiento, que nos dice el análisis técnico a dónde se va a lanzar el precio de Ripple y sobre todo también veremos las noticias más importantes que puedan impactar a lo largo de estos días en Ripple. Así que ya sabéis, dejar un like, compartir el directo y todas esas mierdas, que empezamos. Lo primero que os quiero compartir es cómo por fin podemos ver a Ripple en el top 3 de capitalización de mercado, ese top 3 en CoinMarketCap. Esto es una buenísima señal. Aparte, el precio de Ripple en análisis técnico, ahora veremos, tiene pinta de que va a seguir empujando. Vamos a ir a niveles superiores, a eso lo veremos ahora, pero ya podemos ver a Ripple en ese top 3 de capitalización de mercado. Esto es una noticia importantísima debido a que faltan 6 días, bueno, 5 días ya para que nuestro amigo Gary Gensler deje de ser el presidente de la SEC, y parece que eso el mercado se lo está tomando de forma positiva. Ahora veremos como también las ballenas cripto están empezando a acumular tanto Ripple como Dogecoin de cara, yo creo, a esta noticia, a ese día 20, a esa toma de la selección de presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Así que bueno, os quería enseñar también esa noticia. Vemos como Ripple vuelve a entrar en el top 3 de las criptomonedas, ha superado a BlackRock en capitalización de mercado. Y bueno, os leo un poco rápido, no lo vamos a leer entero, pero aquí hay unas pinceladas importantes. Ripple vuelve al top 3 tras superar a Tether, como vemos aquí en este movimiento, un movimiento brutal. Por fin hemos visto cómo podíamos romper esa resistencia de los $3, incluso se ha ido a testear los 3.18. Es normal que viéramos cualquier tipo de movimiento correctivo ahora a lo largo de la mañana, pero bueno, veremos cómo se va a dar. Ahora hacemos un análisis al gráfico de Ripple, calcularemos ese target, sobre todo para saber, tener una idea clara más o menos de qué precios poder buscar al corto plazo, no hacernos demasiadas ilusiones tampoco de que ahora Ripple se va a ir a los $10.000 ni locuras así. Hay que ser realistas en los mercados. Tenemos el gráfico, ahí tenemos toda la información objetiva que necesitamos para poder marcar cuáles son nuestros targets y posibles objetivos. Pero como os decía, la capitalización bursátil de Ripple supera la de BlackRock. Ripple también ha logrado un hito histórico al superar la capitalización de mercado de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. A 15 de enero la capitalización del mercado de BlackRock era de 149.000 millones. Veremos que Ripple tiene 177.000, es decir, acaba de superar incluso en capitalización de mercado a BlackRock. Como vemos aquí, que esto lo he visto antes, gana impulso ante la investidura de Trump. El repunte masivo de Ripple comenzó después de que Donald Trump saliera victorioso en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024. Que impulsó el sentimiento general del mercado, impulsado por las expectativas políticas pro cripto bajo la administración entrante. Ripple ha vuelto a ganar impulso antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero, impulsado por los informes de que el presidente entrante podría emitir una ráfaga de órdenes ejecutivas pro cripto en su primer día de regreso a la Casa Blanca. A los vientos de cola de Ripple se suma la dimisión prevista del presidente de la SEC, Gary Gensler. En ese mismo día, bajo el mandato de Gensler, que comenzó en 2021, la SEC adoptó una postura reguladora agresiva hacia las criptomonedas, incluido el caso de Ripple con la SEC, en el que el tribunal declaró a la empresa responsable de un fraude de 125 millones. La especulación en torno a un fondo cotizado en bolsa, el ETF de Ripple al contado, también ha impulsado el precio de Ripple. Según el banco gigante JP Morgan, los ETF de Ripple al contado podrían atraer entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en activos durante los primeros 5 meses. En medio de factores tan positivos, los participantes del mercado se han quedado especulando sobre qué tan alto puede llegar el precio de Ripple en 2025. Ripple está rompiendo máximos más altos con un fuerte impulso, dijo el analista seudónimo BitBelleza a sus más de 60.000 seguidores en Twitter, y agregó con claridad que la SEC, el lanzamiento de RLD, que sería la posible aprobación del ETF de Ripple. Esto sería una noticia buenísima si al final se acabara aprobando ya ese ETF de Ripple, aparte de que atraería muchísimos millones al mercado. Sería una buenísima noticia para Ripple porque eso lo consolidaría y podríamos ver ese impacto, ese impulso que todo el mundo está buscando. Pero bueno, tampoco vamos a dar mucho más en esta noticia. También os quería enseñar esta noticia aquí, muy importante, lo que os decía. Ballenas cripto están apostando por Ripple y por Dogecoin. De hecho, en las últimas 40
48 horas han acumulado 2.500 millones de dólares, es decir, 2 billones y medio, y eso es una buenísima noticia porque si están acumulando las ballenas es porque para el futuro de Ripple empieza a ser prometedor esa salida de Gary Gensler ya directamente de la SEC, ese cambio de presidente en Estados Unidos puede favorecer mucho al mercado cripto, también puede favorecer muchísimo a Ripple. Recordar que Ripple es la única criptomoneda que ha sido usada por los bancos. Ripple tuvo los problemas que tuvo porque Ripple permite hacer un cambio de divisa sin tener que pagar comisiones. Imagino que aquí todos sabemos que cuando tú quieres cambiar una divisa o cuando te vas de viaje a otro país, tienes que cambiar la moneda. Cuando cambias la moneda se te aplica una comisión sobre el cambio, ¿verdad? Pues Ripple lo utilizaban los bancos porque permitía evitar esa comisión debido a que tú podías cambiar la moneda al activo, podías cambiar la moneda de cualquier país a Ripple y luego de Ripple volverlo a cambiar a la moneda que necesitases y hacerlo sin comisiones. Eso hubo un poco de algo raro, digamos, en el sistema bancario con Ripple, por ese motivo la SEC se decidió meter, pero lo bueno que tiene Ripple, ya os digo, es que es la única criptomoneda que ha sido utilizada por el sistema fiduciario, la usaba el sistema bancario para hacer el cambio de divisas y eso tiene muchísimo potencial de cara al futuro. Pero bueno, ahora ya sí que sí, también os quería enseñar esta noticia. Los ejecutivos de Ripple arremeten contra la negativa de la SEC a aplazar la presentación del recurso y bueno, uno de los directivos de la SEC, en este caso el director legal de Ripple, Stuart Aldon, dijo que la SEC no pospondría la presentación de un resumen como parte de la apelación de la comisión sobre un fallo en contra de la firma blockchain. En agosto, un juez encontró a Ripple culpable por 125 millones de dólares por parte del caso de la SEC, alegando que la firma utilizó Ripple como un valor no registrado para recaudar fondos. Entonces, bueno, tenemos esta noticia por aquí, parece que están empezando a meter presión, parece que ya vamos empezando a ver cómo Ripple, ahora lo veremos mejor con el análisis técnico. Ya os pongo aquí el gráfico porque teníamos aquí este patrón alcista, lo llevaba comentando en mis directos varios días cuando analizábamos el activo, que estábamos viendo cómo el precio estaba actuando dentro de esta estructura. Esto sería una bear flag, una estructura alcista en este caso. Hemos visto que al final conseguía romper esa estructura y ahora hemos visto que venía a apoyarse a la tendencial. Ya sabéis cómo funcionan este tipo de estructuras. Para los nuevos, para el que no lo sepa, esto sería una estructura de acción del precio. En este caso lo que estaríamos viendo es como el precio empieza a comprimirse y tenemos que esperar a que rompa la estructura o bien por arriba o por abajo. Cuando tenemos una ruptura de la estructura, lo que va a hacer la acción del precio es romper esa tendencial, que sería esta zona de aquí, y luego venir a testearla como soporte. Por eso podemos apreciar que una vez que rompemos esa zona, el precio vuelve a testear esa zona, esa línea de la tendencial. Lo vuelvo a dibujar, que lo he borrado sin querer. Vemos cómo el precio se comprime dentro de este triángulo, esta bull flag en este caso. Vamos a ponerlo bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular el target de este movimiento? ¿Cómo podemos saber a dónde se va a lanzar el precio? Pues muy fácil, vamos a calcular el target de este movimiento en Ripple y para poder calcularlo tenemos que mirarlo desde este máximo anterior hasta donde comenzó el impulso, siempre por encima de los máximos anteriores, ¿vale? Tiene que tener esta direccionalidad. Y ahora vamos a situar esto, lo vamos a hacer un poco más pequeño para poder trazar bien el target y que podamos calcular a qué dirección, cuál sería el punto que podríamos buscar desde el punto de ruptura. Y podríamos ver que el precio de Ripple va a ir a buscar aproximadamente esa zona de los 4.60, este sería el primer target. Ya os digo que tampoco hay que hacerse ilusiones ni pajas mentales, empezar a decir que Ripple se va a ir a 100 dólares, a 200, ojalá se vaya a 200, ¿de acuerdo? Pero hay que ser sensatos, para que Ripple se vaya a 200 dólares tendría que superar casi incluso a Bitcoin. Entonces vamos a ser realistas de momento el próximo target que tenemos es positivo para para Ripple, es bastante positivo, llegaríamos a esos niveles de los 4.60, 4.65, aquí acabamos de confirmar la ruptura del bull flag, ha venido a apoyarse perfectamente a la tendencial y ahora es cuestión de tiempo, como vayamos viendo a lo largo de estos días, que el precio se va desarrollando. A corto plazo estamos viendo que el cierre diario ha sido muy positivo y la vela diaria que tenemos de hoy ha tomado liquidez en estos niveles de aquí y tiene pinta de querer seguir impulsando. Vamos a ver cómo se viene a lo largo de la mañana. Tenemos una mañana en la que hay algunos datos que pueden impactar sobre el DXY. Ya sabéis que el DXY es la dominancia del dólar y todo lo que sea positivo para el dólar va a ser negativo para las criptos, así que estaremos pendientes hasta mañana a ver cómo quiere actuar el precio. Pero de momento Ripple genial en esa zona de los 3.09, incluso llegamos a tocar esos niveles de los 3.20, 3.18 y ya os digo que ahora mismo lo que veremos es como poco a poco el precio va a ir acabando a buscar estos niveles. Este es el target de continuación, este es el target de este tipo de estructuras y lo que nos dice el análisis técnico, que el próximo punto en el que deberíamos esperar a Ripple está aproximadamente en estas zonas de los 4.70, estos niveles de aquí es donde iría a buscar el precio, donde se marcaría el target. En estas zonas sí que
que podríamos ver algún movimiento de retroceso totalmente normal después de haber visto un impulso de ese tipo. Así que pinta muy bien para Ripple. El análisis técnico en estos casos nos está lanzando el precio a corto plazo a los 4,70. De momento ya os digo que no hay que hacerse fantasías. De momento lo que nos dice la acción del precio y la estructura de mercado en este caso es que el target o el objetivo a corto plazo, que podría ser en una semana, en unos días, ya os digo, de cara a ese 20, a esa toma de posesión de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, ahí podríamos ver cómo el precio se lanza a buscar estos targets, estas zonas de los 4,69, 4,70. Ahora sí, vamos a hacer un análisis más a corto plazo, vamos a hacer un análisis en gráficos de 4 horas, 1 hora, para ver qué es lo que podemos ver, sobre todo para la gente que está en Ripple, para que se pueda hacer una idea más o menos de lo que va a suceder a lo largo del día de hoy. Pero bueno, como os comentaba, estamos viendo este movimiento, vemos que se había generado aquí esta zona de aquí, que sería, perdonar, esta no tiene que ser esta de aquí, perdonar, habíamos visto que se generaba esta tendencial, lo que estamos comentando, vemos que el precio acaba rompiendo esta zona de aquí, el precio se ha situado muy bien, vino a buscar esta zona, rebotó con fuerza, así que ya os digo que ahora directamente lo que veremos es como poco a poco el precio se va desarrollando y va cogiendo fuerza hasta llegar a esos niveles de los 4 dólares e incluso llegar hasta esa zona de los 4,60. De momento se ha roto muy bien, ha apoyado muy bien en los niveles, ha cogido una fuerza tremenda, aparte ya os digo, las ballenas han empezado a acumular Ripple, también Dogecoin, pero sobre todo Ripple, y eso lo estamos notando en el gráfico, vemos cómo sigue empujando, cómo sigue un poco a su bola, a pesar del impulso que hemos visto en el día de ayer, ha hecho un pequeño movimiento correctivo, se ha apoyado bastante bien en el primer nivel de soporte que tiene ya en esa zona de los 2,93, lo que era la antigua resistencia, se ha apoyado muy bien en esos niveles y es altamente probable, como veamos, que el precio de Ripple sigue empujando a lo largo del día de hoy, sobre todo seguirá entrando capitalización en Ripple y es muy probable que veamos como el precio acaba llegando a esos niveles, ya os digo, esos niveles de los 4,50 $, 4,60 $, sería un target bastante bueno para buscar si ahora mismo estás dentro de un long en Ripple o tienes pensado cerrar alguna posición, sería un buen punto para poder planteártelo a partir de esa zona de los 4,60, porque en esos puntos ya sí que se daría un primer retroceso totalmente normal después de un movimiento de impulso tan grande, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora ya sí nos vamos a gráfico de 1 hora para ver un poco más a corto plazo, aunque seguiremos viendo más de lo mismo, vemos como al final se consigue romper esta zona, volvemos a dibujar esta zona de aquí, para que lo veáis, ¿vale? Aproximadamente para los tiquismiquis. Entonces, como veis, se ha apoyado bastante bien en el nivel, usa la tendencial de la propia bull flag, en este caso la bandera de continuación alcista, el target ya lo hemos definido, para que sepáis, definir el target de este tipo de movimientos, se traza siempre por encima de los máximos, y luego lo utilizamos desde el punto de ruptura, desde donde se apoyó aproximadamente este nivel, y nos sale un target de esos 4,60, 4,70, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que debemos de esperar en Ripple, como os digo, es un movimiento de este tipo, ver cómo poco a poco va empujando hasta estas zonas. Sí que no va a ser un movimiento directo de una vela así, sino que veremos movimientos de impulso y retroceso, como poco a poco el precio se irá desarrollando, hará movimientos y acabará viniendo a buscar un target a estos niveles de aquí, esa zona de 4,60, 4,70, así que próximo objetivo para Ripple en esos niveles, pinta muy bien. A partir de ahora ya se va Gary Gensler, entra Donald Trump, ya va a tener menos trabas en la SEC, Donald Trump va a ser muy pro cripto, así que podemos ver como a partir del 20 de enero puede darse un movimiento bastante interesante en las criptomonedas, un movimiento al alza con esa entrada en la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. De momento pinta bastante bien, enhorabuena para los holders de Ripple, yo tengo algo de Ripple también holdeado, le puse hace un par de meses $5.000 y de momento voy muy en positivo gracias a sobre todo este gran impulso, así que esperemos que continúe así, seguiré haciendo más análisis de Ripple. Si os gusta este tipo de contenido, pues dejar un like, suscribiros, activar la campanilla, que yo note que os ha gustado, dejar vuestros comentarios, qué pensáis vosotros que va a hacer Ripple, creéis que se va a ir muy por encima de este target que hemos marcado, creéis que se va a ir muy por debajo, creéis que Ripple va a tener potencial de cara al futuro, creéis que al final se va a acabar desinflando. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios acerca de Ripple, así que dejadme abajo lo que pensáis, iré subiendo más análisis, iremos haciendo más resúmenes, estaremos pendientes de Ripple porque puede ser un activo de cara al futuro de los que más sorpresas nos acaben dando. Así que no os quito más tiempo, como os digo siempre, no os toquéis que mueren gatitos y nos vemos en la próxima, familia.